porque es más que nada para la tranquilidad de ustedes. Vamos con esa, digamos, con esa organización. Bueno, ¿por qué quedan algunos temas medulares, más allá del juicio oral y parte de litigación? Queda la parte de impugnación y, bueno, a lo mejor algunos procedimientos especiales que, si bien los más importantes ya los vimos, algo de la parte federal, pero la idea es que puedan tener una completitud de la materia. Bien. Bueno, ¿alguna preguntita más respecto de esto? Si no, ya empiezo con los temas de esta semana, más allá de que vamos a terminar de dar la materia antes del examen. Lisandro, te consulto, ¿nos tenemos que anotar igualmente por el SIU hoy o directamente eso pasa a 72 horas antes del 29? Mira, eso yo creo que, y ustedes por el SIU también deberían anotarse para el 29, supuestamente. Claro, el tema es que creo que faltaba la carga de las regularidades. Bien, y bien. nada, y ese era el tema. Está, entonces, o sea, no te puedo contestar afirmativa o negativamente respecto a eso porque no sé y no manejo los temas administrativos. Pero lo lógico sería es que ustedes se puedan anotar en la previa a rendir el examen. O sea, si el examen no es la semana que viene, o sea, te vas a anotar y vas a quedar ahí sin la carga de la regularidad, va a haber un problema administrativo. Pero bueno, eso es la lógica. Nuestra facultad no tiene mucha lógica, así que no te puedo decir ni que sí ni que no, por lo cual no te estoy contestando absolutamente nada. Pero quédense tranquilo que vamos a tratar de acomodarlo. Sí, Paula. Claro, porque en el CIO guaraní sigue apareciendo la misma fecha del calendario, el 8, y las regularidades no están cargadas, y las 72 horas creo que se vencerían hoy. Entonces, si no nos anotamos, no sé si después la facultad va a abrir de vuelta otra fecha para anotarnos. Porque es para el doble llamado directamente esto que nos tenemos que anotar. Entonces, como medio raro todo. Sí, lo entiendo. O sea, por una cuestión de previsión, yo le diría, anótense igual, pero le estaría dando una respuesta de mi lado y después yo encima no lo resuelvo. Después van a decir, no, pero vos me dijiste, Lisandro me dijo, sí, yo voy a ratificar que yo se lo di, que eso, quédense tranquilo, pero no, la verdad es que no lo sé porque a su vez faltaba también la regularidad de ustedes, con lo cual a lo mejor se carga y no está la regularidad. Para no errarle, anótense. Y no pasa nada si nos anotamos como libres luego a la hora de rendir al final. Son todas preguntas administrativas que realmente no manejo. Si les contesto, le voy a estar dando una respuesta errada. Así que lamentablemente no lo sé. Por una cuestión de precaución, yo les diría anótense y después como si fuera normal y convencional. El tema es que se ha ido pasando tanto, es más, el programa nuestro creo que hoy hasta figuraba como que no había clases, entonces es complejo, o que había clases y estaba subdividida. Empezamos una semana tarde nosotros. Es la primera vez que se hace la cuatrimestral en el segundo cuatrimestre, por lo menos de lo que es la comisión de Viviana. Bueno, lamento que todos las pruebas y errores hayan sido con ustedes, pero bueno, nosotros estamos prácticamente en la misma situación que ustedes, con la desventaja para ustedes, que son los que tienen que rendir. Pero bueno, yo como consejo más de abogado que de docente o de encargado de parte de la comisión es anótense. Y está bien lo que preguntás, Paula, de decir, bueno, me anoto como libre, después sirve. Ya, tanto Viviana como yo no vamos a tener absolutamente ningún problema de tomarlos como tal. Después tendremos que hacer los trámites administrativos. Para ahorrarnos de esos trámites administrativos, anótense. Es lo que a mí se me ocurre y la realidad es que tampoco lo hablé con Viviana, pero es una salida más de ejercicio de profesión que de otra cosa. Y de trámite administrativo que otra cosa. Pues no vaya a ser cosa que nos caduque, hablando de procesal, la oportunidad que nos precluya la instancia de poder anotarnos en la vía normal y convencional. Obviamente, totalmente atendible para usted, sí, caducó, pero en realidad no había examen, con lo cual de bien abstracto. Pero bueno, son respuestas abogadiles más que burocráticas. Así que anótense y
y en base a eso después tomamos el examen con esa lista. Es más, nosotros tampoco teníamos lista para el parcial. O sea, más allá de las modalidades de la cuatrimestral, no teníamos lista para el parcial. O sea, fue la buena fe de ustedes de que se anotaron y rindieron, independientemente de los resultados, o sea, siguen en carrera, con lo cual era más que nada para que ustedes puedan nivelar y ver dónde están parados, y obviamente también una prueba para nosotros de esta modalidad que no es tan nueva, pero es nueva desde la forma de dar la materia y demás. Así que anótense y cualquier eventualidad nosotros vamos a estar a disposición para poder resolver. Bien, por eso, dicho esto, tenemos que entrar al juicio. Al juicio oral y público, el acto medular de esta materia. Acto medular desde el punto de vista de que venimos dando la materia. Más allá de que yo sin querer ser excesivamente crítico del sistema, como se ha forjado esta materia, la realidad es que es lo menos que sucede, más allá de ser el acto principal en un proceso penal, o sea, llegar al juicio. ¿Bien? Hay más salidas alternativas o más salidas no convencionales que la convencionalidad que sería el juicio. O sea, las estadísticas las voy a repetir hasta el cansancio. Sistema adversarial puro como el que tenemos nosotros solo resiste hasta un 2% de causas que llegan a juicio. O sea, si tenemos más del 2%, estamos en problemas. Bueno, nosotros tenemos muy por debajo de esa cifra del 2%, calculando, yo tengo una cifra vieja, pero Nacho nos actualizó en una de las clases, estamos cerca de las 180.000 denuncias por año, con lo cual el 2% de 180.000, más allá de que no estudiamos matemáticas, es bastante simple. El 1% de 180.000 hay que sacar 2 ceros, tendrían que llegar 1.800 causas a juicio, ¿no? Sacamos una 18, y el 2% tendrían que llegar 3.600 causas a juicio. Bien. Estamos muy lejos de 3.600 causas a juicio al año. Con suerte tenemos 100, 120, estoy hablando exclusivamente de Rosario. Para que tengan una idea de dimensión del sistema, para que tengan una idea de dimensión del sistema, en la provincia de Santa Fe, o sea, si mi número era 160, y a nivel provincial tenemos, eso representa el 60% de la provincia. O sea, para hacerlo más fácil, estaríamos hoy cerca de, si estaríamos estaríamos en las 300 y pico de mil, 400.000, no llegamos a 350.000 denuncias al año en la provincia. Para llegar a ese número tendremos que andar cerca de los 7.000 juicios por año, y si estamos en 200, 250 sería como mucho. Bien. Pero bueno, los sistemas de evaluación de qué llega a juicio y qué no llega a juicio para tomar esa estadística del 2% también tiene que ver con que no se toman todas las denuncias, sino las denuncias que tienen una apertura. Nosotros acá en Santa Fe no tenemos ese acto de apertura de investigación, como puede haber en otras provincias o en otros lugares, como para decir, bueno, a partir de acá sí sabemos que esta causa tiene algo de relevancia y que se eliminan todas las denuncias que no sean delito, que sea inverosímil lo denunciado, como doy siempre el ejemplo de el ejemplo de quien denuncia que ha sido abducido por un extraterrestre. Entonces, Lisandro, ¿cuántos abogados de la matrícula hay penalistas en la provincia? ¿Tengo cara de estadístico, Gabriel? No, bueno, pero como no, pero está bien, es muy buena la pregunta. No, a mí me gusta mucho. No, porque digo, la oferta-demanda parece buena, digo, que trabajo no va a faltar. Matriculados hoy estamos arriba de los 8.000 abogados en total. ¿Tá? Que estén, ese número no está hecho en decantación, pero abogados penalistas puros y exclusivos,
no deben superar, en Rosario te estoy hablando nomás, para mí no deben superar los 100. Por lo cual, la cantidad de trabajo, como decís bien Gabriel, es bastante importante. El tema es que acá en la provincia de Santa Fe tenemos el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, que está en relación de, a lo mejor ahora se desbalanceó un poco, pero estaba en relación de 2-1. Por cada 2 fiscales vos tenías un defensor público. Con lo cual ahí la oferta se te reduce considerablemente, o sea, en realidad la demanda, si querés, de caso, al 50%, y a eso súmale que no todos los casos van a parar a la defensa privada. Además, la mayor cantidad de casos y de audiencias, no tengo el número, pero debe superar ampliamente el 60% por los tipos de casos que se manejan, están en manos del Servicio Público de la Defensa, con lo cual te reduce nuevamente la posibilidad de actuación profesional, privada, en causas penales. Eso lleva a que, es cierto lo que decís vos, Gabriel, de que hay hay un gran mercado para accionar como abogado en esos juicios, en esas demandas, si querés, en esas denuncias, perdón, penales, en esos procedimientos o procesos penales, pero eso te lleva a que tenés otra variable más, que la van a ver más que nada la semana que viene con Laura cuando hablemos de litigación, pero algo yo le voy a introducir, que es el tiempo que a vos te demanda una causa penal. O sea, mientras estés en etapa administrativa, por decirlo de una manera, entre comillas, dentro del legajo de investigación ante la fiscalía y en un trato cuasi informal con el fiscal, es bastante más laxo la actuación del fiscal, pero desde el momento en que empezás a tener audiencias, sean audiencias imputativas, audiencias de cautelar, audiencias de un cese de estado antijurídico, audiencias de revisión de cautelares, audiencias de cautelares reales, audiencias de invalidaciones. O sea, cuando vos tenés que empezar a trabajar sobre poner el cuerpo, o sea, ahí se diluye la cantidad de tiempo que vos tenés disponible para otros casos y te tenés que focalizar en este. Y ni te hablo de un juicio oral y público. Juicio oral y público, desde que empieza hasta que termina, a lo mejor el promedio más o menos no hay juicios de menos de 3 días, por la cantidad de prueba que llega, de testimonios, de exámenes y contraexámenes, que lo van a ver la semana que viene, con lo cual te lleva mucho tiempo. ¿Y eso a qué te va a llevar? A que vos como abogado de la matrícula, cuando pases un presupuesto por lo que vos vas a tener que dispensar para eso, para ese caso, realmente empezás a subir los montos. Y si empezás a subir los montos, te empezás a quedar fuera de mercado. ¿Por qué? Porque tenés una defensa pública, volvemos a lo mismo, muy efectiva, efectista y bien paga, si se quiere. ¿Bien? O sea, hoy un defensor público cobra exactamente lo mismo que un fiscal, que es equiparable a dos niveles de criterios de pago, que es lo que cobra un secretario de primera instancia o lo que cobra un juez de primera instancia. Los defensores públicos cobran eso. O sea, lo mismo que cobra el juez, lo mismo cobra el fiscal, lo mismo cobra el defensor. Hay como un rango menor que es el fiscal adjunto y el defensor adjunto, que cobran como secretario de primera instancia, que es un 30% menos. Pero bueno, todos estos números, como verán, a mí me gustan, soy raro, por eso me gusta la parte penal económica, trabajo de eso, vivo de eso, y te insume bastante tiempo. Pero bueno, eso como para contextualizarlos en números y en lo que es el mercado. Es cierto lo que dice Gabriel, yo entiendo que por lo menos acá en Rosario y en la provincia de Santa Fe no hay mercados para esos 100 abogados que yo te referencié, y en realidad tampoco sé si son 100. Si me pongo a hacer números finitos, probablemente sean 50, y el resto es, alguna vez alguien le pidió que haga una denuncia y participó, alguna vez alguien le preguntó que haga una defensa y participó, alguna vez alguien le derivó un tema o estaba justo trabajando ese tema y se metió. Yo, por ejemplo, en el estudio tengo varios colegas que trabajan conmigo y yo, dependiendo de la intensidad del caso, o lo toman directamente ellos o lo tomo yo y vamos trabajando en forma conjunta, pero yo solo no puedo trabajar. O sea, no trabajo solo.
eso también te lleva a otra variable. O sea, ya necesitas varios más profesionales para abordar las causas. Es muy difícil que vos trabajes solo una causa. La puedes hacer, pero te va a insumir mucho tiempo si llegás al juicio oral, que es lo que vamos a ver hoy. Bien. Vamos acá. Vamos con algunas diapositivas que son importantes para mí, para ir siguiendo un poco la lógica y que, más allá de escucharme a mí, que tengan algún otro desvío en la pantalla y que les quede a lo mejor más. Yo soy más fotográfico que auditivo, entonces siempre recurro a algún elemento. No tengo pizarrón y si no tengo la pizarra para dibujarlas. Además de ir cambiándome de formas. Pero bueno, el juicio es un derecho del imputado. Eso grábenselo a fuego y es el núcleo del proceso penal. No es que el juicio existe para que el Estado pueda demostrar su teoría del caso. El juicio es un derecho del imputado y no hay duda, donde lo busquen lo van a encontrar de esa manera, y además que es un derecho del imputado, es un derecho concebido constitucionalmente. ¿Ah? O sea, no hay pena sin juicio previo, las concepciones de juicio previo como derecho o garantía constitucional, y que es esencial y fundamental para que mínimamente haya un estándar que ustedes comprendan y aprendan con H respecto a esto. O sea, el juicio está preparado para que el imputado pueda resguardar su garantía o su principio de inocencia. O sea, se va a juicio porque, ¿por qué le hago esta aclaración? Porque todo parece ser, como nosotros venimos hablando, que el juicio es para el Estado, porque el Estado es el que tiene la carga, a través del fiscal, la carga de romper la ficción del principio de inocencia. Bueno, el juicio en realidad es un derecho del imputado. Y muchas veces hay resoluciones en las cuales uno puede estar o no de acuerdo, pero por ejemplo, en una audiencia preliminar donde el juez dice que controla la acusación que presenta el fiscal y dice, si bien no hay elementos para decir que esta acusación no tiene elementos suficientes para lograr una condena, tampoco hay elementos suficientes para desvincular a la persona de la causa, y con lo cual el derecho que tiene el imputado es a un juicio oral y público. Bien. O sea, eso que desde un punto de vista en tensión con otras garantías, como por ejemplo, si tenés duda respecto de que esa acusación tenga la potencia suficiente que cree el fiscal y por eso la lleva de lograr una condena en el juicio, o sea, y con el sentido de la linealidad de la congruencia. O sea, si yo te imputé, yo superé el estándar que tenía en la imputativa y te acusé, acá decía en la imputativa, tengo los elementos para poder acusarte. Cuando llego a la acusación, esos elementos ya estaban confirmados con la imputativa, pero a su vez acá yo elevo el estándar y digo, no solamente te imputé, acá en la acusación tengo los elementos para lograr una condena. ¿Bien? Eso pasa por primera vez con un tamiz judicial, más allá de discusiones que se van dando antes, y este tamiz en el cual va a la audiencia preliminar y el juez lo controla, tiene que ser congruente después para ir a la tercera etapa de la línea de congruencia, es que cuando lo condenen, el juez tiene que tener la convicción y la certeza de que hay responsabilidad y no duda. Entonces, lo que yo me refiero a esto de cuando en audiencias preliminares se resuelve este tipo de cuestiones, y no hay elementos como decir, bueno, no sé si vas a lograr una condena, dice el juez, pero tampoco tengo elementos como para desvincularlo del caos, vayan y resuélvanlo en el juicio, es cuestionable con qué garantía les parece a ustedes. ¿Con qué garantía entraría en tensión este tipo de resolución donde dice, no tengo certeza, dice el juez, de que puedan lograr una condena, pero tampoco tengo certeza negativa de que el hecho no existió, o el imputado no está? ¿Qué les parece que entra en tensión ahí? El indubio pro reo. Bien.
Julia, y alguien más contestó arriba de Julia. Sí, iba a decir lo mismo que Julia. Todo lo que afecta a la inocencia, el duro pro reo, de inocencia. Bien, bien, Francisco. Bueno, claramente, o sea, si el principio de inocencia es basal y está anudado o anidado con el indubio pro reo, ese tipo de resolución, desde mi punto de vista, y si yo fuera defensor, la apelaría o la cuestionaría porque el juez me está dejando un resquicio de decir, che, vos si bien en esta etapa no tenés que resolver sobre el fondo del asunto, estás dejando una grieta en la teoría del caso del fiscal para decir, no sé si vas a poder condenar. Andá a intentarlo, y como es un derecho del diputado, andá a intentarlo. O sea, la lógica desde mi punto de vista sería, pará, acá hay duda. Este juez tiene duda, y si este juez tiene duda, la duda me asiste a mí. El principio pro homine y el nubio pro reo vinculado, si querés, está bien lo que dice Francisco, del principio de inocencia, nos va a llevar a hacernos esos planteos. Entonces, volviendo a la diapositiva, el juicio es un derecho del imputado, está claro. Ahora, también es un derecho del imputado de que rápidamente, y ahí entra otra garantía, que es el plazo razonable, otro principio, garantía, que es el plazo razonable, es decir, bueno, ¿en qué tiempo yo voy a llegar a esa resolución? Y hay algo que nuestro código no tiene, que es cuánto tiempo dura una investigación penal preparatoria. O sea, ¿cuánto tardo yo en llegar a un juicio? A ver, está claro, cuando vieron Libertad, si no lo vieron, yo se lo repaso un poquito, que hay un plazo máximo de prisionamiento preventivo antes de ir al juicio y nadie duda de eso, y es más, los juicios nuestros se fueron organizando en base a las personas privadas de la libertad y que en ese tiempo tenían que ir a un juicio. O sea, no podía pasar más de 2 años sin que la persona tenga un juicio, o en su caso puede extenderse por un periodo más y vamos a ir a un juicio máximo 3 años, por decirlo de alguna manera. Ahora, 3 años es un plazo razonable. Y volvemos a ver, ¿cuánto tiempo dura la investigación penal preparatoria? ¿Cuándo arranca? Decía al principio, ¿cuándo arranca la investigación penal preparatoria? O sea, muchas audiencias imputativas se dan para surtir el efecto pura y exclusivamente de interrupción de la prescripción y que no se le prescriba la causa penal. Entonces, eso es grave desde el punto de vista de la defensa. Entonces, ¿qué te va a responder el fiscal? Sí, claro, pero yo tengo estas 200.000 denuncias al año que vos decís, Lisandro, dividida entre 80 fiscales, bueno, saca la cuenta, vamos a hacerlo más fácil, divido 100, 200.000 dividido 100, la cantidad de causas que tiene un fiscal por año. Bien, entonces, che, yo tengo más de 2.000 causas a mi cargo por el acumulado anterior. Entonces, ante todas esas situaciones, hay una respuesta que cada uno de los operadores tiene. Bueno, ahora, esa tensión que te puede llegar a plantear un fiscal, siempre es en perjuicio de decir, che, bueno, hay que afianzar la justicia, que dice el preámbulo, el juicio, la persecución penal, el Estado, el contrato social, y contra eso están los derechos del justiciable. Los derechos del justiciable principales son los del imputado. Por eso se dice que el juicio es un derecho del imputado, más allá de que podemos ver algunas otras variables como que hoy la discusión, siendo muy fuerte, está dado de si el fiscal te imputa en su oficina, o sea, sin un control jurisdiccional, o sea, ¿qué pasa si eso, desde que te imputa hasta que te acusa y va al juicio, pasaron 5 años? O sea, vos quedás durante todo ese tiempo con tu calidad de imputado. Que eso tiene connotaciones y tiene repercusiones en otros ámbitos donde uno se mueve. O sea, más en ámbitos de confianza, donde vos vas, contratás con una persona y a lo mejor esa persona salió por todos los diarios que está imputado de estafa. O sea, vos vas a confiar en esa persona, más con la velocidad de las comunicaciones. Para eso, o sea, se han ido implementando algunos mecanismos pretorianos, otros cristalizados legislativamente, para controlar previamente esa situación. Pero bueno, no es el caso y no quiero abrumarlos con alguna información que no hace al quid de la cuestión actual. Principios. O sea, todo juicio oral, valga la redundancia, como el primero de ellos, tiene que estar munido de todos estos principios. Tiene que haber oralidad,
O sea, no puede hacerse, si es oral, no es escrito. O sea, todo lo que ustedes razonen rápidamente, si no, bueno, esto lo vamos a presentar por escrito porque es más fácil. No, o sea, tienen que ir a la oralidad. ¿Cómo hago yo para que eso que yo quiero presentar, por ejemplo, una pericial contable o una pericial mecánica que está, o un dictamen que está en un escrito, es más fácil presentarlo que exponerlo? O sea, presentarlo, no hay oralidad. Entonces, si yo tengo un examen pericial que lo hizo Julia, ¿cómo hago yo para introducir eso en un juicio? O sea, digo, el examen pericial que hizo Julia tiene 200 páginas. Voy y introduzco el examen pericial de 200 páginas. ¿Qué les parece a ustedes? Como testigo entraría. Bien, bueno, la respuesta es válida, como testigo. O sea, técnicamente entrarías como un testigo experto, serías un aperito que va a declarar el juicio. Entonces, vos te sentás ahí en el juicio. Lo van a ver la semana que viene, pero quiero que vayamos viendo los principios y vayamos jugando con los principios para que le queden desde manera práctica digamos, ese principio. Vos vas y te sentás. ¿Y qué pasa, Julia? Vas y te sentás, si yo soy la perito, hice el examen este de 200 páginas. ¿Y qué pasa a partir de ahí? O sea, ¿cómo logramos que vos digas lo que tenés que decir? Y cuando, por ejemplo, ofreces al perito anteriormente, sentada. tenías que establecer qué Estás objeto sentada. va. Está bien, pero vos estás sentada en el juicio. Eso Empieza preguntando al fiscal, después la querella, después la defensa. Bien, ¿y eso cómo se llama? Interrogatorio. Está bien, ¿y el interrogatorio responden a qué? Pregunta. Está bien, preguntas, pero ¿por qué harías preguntas? Está en la pantalla, ¿eh? Lo que yo estoy preguntando está en la pantalla. Por la inmediación. Eso vas a estar ahí presente, por eso es la inmediación. Hay público atrás, tenemos publicidad. Es más, hoy la Corte tiene un canal, que es el canal de la Corte Suprema CSJSF, que es el canal de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, donde hay ciertas audiencias, porque por la relevancia que pueda llegar a tener desde el punto de vista de la publicidad, lo hacen público hasta inclusive en un canal de YouTube. Bien, bueno. En realidad, publicidad y mediación. ¿Y por qué va alguien a hacer preguntas, a interrogar? Que es, como bien decía Julia, bueno, yo voy a decir sobre qué objetos yo ofrecí la prueba, yo ofrecí la pericial, la ofrecí a Julia como testigo experto, y qué es lo que voy a hacer con Julia. Lo ofrecí yo fiscal. Voy a hacer preguntas, como dijo Gabriel. Voy a interrogar. Y después hay otros actores. Entonces, esos otros actores, ¿qué hacen con esa pregunta? O con ese testigo experto que está sentado. La contradicción está ahí. Exactamente. Ahí está la contradicción. O sea, por eso es la contradicción. Yo la llevo, la siento a Julia y ya está. Entonces Julia habla y nadie te puede decir nada. No. Eso es la contradicción. Yo puedo contradecir. Si no hubiera habido contradicción, ya no hubiera sido necesario el perito. Exactamente. Si no hubiéramos estado, no se hubiera trabado la litis si no hubiera habido contradicción. Y sí, no sé si trabó la litis o hubieses hecho un acuerdo probatorio, es decir, estamos de acuerdo con el dictamen o el informe pericial de Julia y no lo necesitamos, porque estamos de acuerdo. La conclusión a la que arribó Julia respecto de, por ejemplo, en un caso de homicidio, de que la muerte de Pedro se ocasionó a través de un disparo de un arma que ocasionó Juan, y Juan nunca negó que había matado a Pedro a través de un disparo de un arma, y el arma la entregó el propio Juan. Entonces, ¿para qué la necesitamos a Julia sentada ahí? Si no hay contradicción. ¿Ah? Acuerdo probatorio, estamos de acuerdo con este dictamen, ya está. O sea, y ahí lo tenés que traducir en un acuerdo probatorio donde diga: Juan mató a Pedro a través de un disparo de un arma de fuego, el arma era tal, de calibre tal, y se produjo a tal hora. Listo. ¿Qué estamos discutiendo? La contradicción va a estar dada de si Juan tenía una justificación para matar a Pedro o no. ¿Bien? Pero todo eso, o sea, si no, tenemos que volver, si hay contradicción, oralidad, publicidad, inmediación tiene que estar ahí. No es que, no, la inmediación es, pues nada, ya lo dijo Julia, no la necesitamos acá. No, la necesitas sentada ahí.
¿Bien? Y la contradicción es para poder producir ida y vuelta en cuanto a que lo que se vaya a producir, se va a producir ahí, y ahí es donde empalmas con el otro principio. Tiene que haber continuidad del juzgamiento. O sea, el juez tiene que estar siempre presente porque es el que tiene que absorber todo con sus sentidos para después poder resolver, y por eso está la concentración de los actos del juicio. Vos empezás el juicio y lo tenés que terminar. O sea, no es que no, bueno, empezamos ahora y vamos a hacer esto dentro de un año, y al año, uy, mira, el juez este no está más. Bueno, listo, usamos otros. El juez es el juez natural y tiene estas características de haber sido designado por es independiente. Bueno, listo. No, a ver, tiene que tener la concentración y tiene que haber una identificación del juzgador, o sea, saber quién es. ¿Para qué les parece que nosotros podamos identificar quién es el juzgador? ¿Para qué les Para parece? recusarlo. Exactamente. ¿Y por qué lo recusaría, Julia? Y por alguna causal, no sé. Está bien. Sí, bueno, está. Pregunta de examen. Siempre por causal. Pregunta de examen. ¿Por qué lo recusaría? Bueno, nuestro código tiene un sistema que es distinto del Código Procesal Civil y Comercial y que toma algunas ideas conceptuales más orientadas a decir por qué vos podés recusar a un juez. Bien. En el proceso civil y comercial vos tenés, si querés, la pauta automática de recusación sin causa. No te digo nada y te saco porque no me gusta, porque no me cae bien, porque tengo ganas. No me gusta el número 4, entonces distrito 4 yo voy a recusar siempre, voy a caer en la 5. Chao. No importa, eso no tenés que explicar. Acá no existe esto. Acá tenés esas causales que dice Julia, que son un poco más amplias que las que están estrictamente descritas en otros códigos. Y obviamente la presencia obligatoria del imputado y su defensor, salvo en algunos casos que lo vimos en el examen parcial, cuando hablamos de la rebeldía y demás, y hasta a momentos de que, o instancia de que, se puede llegar a producir. Bueno, estos principios que están acá obviamente están expuestos, en su mayoría, si no subsumidos en otros, pero en la ley 13018, que es la de nuestra ley orgánica del Poder Judicial Penal, si se quiere. ¿Bien? Que se aplica supletoriamente la 10.160, pero esta es la que va. Irregularidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad y celeridad, que lo tenemos especificado en el artículo 8. Todo lo que se pueda simplificar, se va a simplificar y para que sea más rápido. Bueno, esto es muy importante porque estos principios son los que a ustedes le van a dar la base para entender cómo se desarrolla un juicio oral. Es más, juristas muy avesados en el tema dirían, hay muchos artículos del código que están de más. O sea, con los principios, nosotros nos quedaríamos con los primeros 15 artículos, estaríamos bien y podríamos hacer cualquier juicio oral. Bien, bueno, después algunas reglas se van modificando, pero esto es lo que tienen que tener como base. Lo que ven en pantalla es un cuadro muy viejo mío que yo ni me tomé el trabajo de modificar porque siempre me sirve a los efectos de poder encasillar en estas lógicas de encuadrar cada una de las etapas y en cuanto a por qué hay ciertas divisiones o distinciones en cada una de estas etapas. Las dos grandes etapas que nosotros venimos viendo hasta acá son las dos primeras, en las que está en la pantalla hacia la izquierda, la investigación penal preparatoria, en el medio el juicio, y después tenemos la tercera, que es la ejecución de la pena o el control de la pena, y también inclusive de algunas salidas alternativas. Entonces, todo lo que se da en IPP lo tienen sobre la izquierda, con algunas audiencias que nosotros ya venimos viendo. Fíjense que ahí no figura la audiencia imputativa. Obviamente la audiencia imputativa está desde el punto de vista de que se hace en la fiscalía y se toma alguna potestad del fiscal, pero el control jurisdiccional de la imputativa que tenemos previsto en nuestro código está más asociado a la audiencia de cautelar, que vos ante pedir una cautelar tenés que demostrar la base fáctica y a partir de eso podés solicitar como fiscal o como querella la cautela que entre. La preliminar está ahí adentro, más allá que es una etapa intermedia, pero está ahí, terminada la audiencia, terminada la IPP, vas a la audiencia preliminar, es una intermedia, pero no estaría claramente dentro de un juicio, y obviamente todas las impugnaciones respecto de eso vayan a ir a sala unipersonales. Y después el tribunal unipersonal y colegiado de juicio lo tenés ahí con todo, con algunos detalles de facultades probatorias, quién la tiene, la conducción o dirección del debate que está a cargo del juez, cómo se ordena, hay un poder disciplinario,
La resolución de incidentes se hace vía reposición. Si no estoy de acuerdo con algo, objeción, por ejemplo, que lo escuchan en la película, acá existe lo mismo, ya protesta u objeción, y el juez resuelve, y si ese juez que resuelve, estamos ante un tribunal colegiado, el que lo vamos a ver la semana que viene igual o la otra, cuando veamos impugnación, tiene la facultad de resolver en el pleno. Pero bueno, eso se va dando en estas cosas. ¿Por qué hago la distinción de tribunal unipersonal o colegiado? Porque nosotros, voy a ir un poquito más adelante, después vuelvo. Sandro, antes de que Sí, ya. porque yo estuve Sí, leyendo un poquito de recursos, no voy a esto ir a de recurso igual, la objeción, ¿es lo que sería el pedido de reposición en audiencia? Exactamente. ¿O es otra cosa? A ver, tiene el trámite de reposición, pero el tema es que vos la reposición la tenés, no me quiero meter en el tema, porque vos objetás algo que hizo una parte. ¿Tá? O sea, vos, el recurso de revisión es contra una resolución jurisdiccional. O sea, lo vas a tener después de eso. Vos objetás. No, pero no dije revisión, dije reposición. O sea, dice la reposición en la audiencia. Bueno, pará. Revisión no existe. ¿Tá? Hay un recurso de revisión, pero no es esto lo que estamos hablando. Vos lo que estás planteando ante una objeción es, la parte dice una cosa y vos objetás eso que está diciendo la parte y vas a tener que explicar por qué lo objetás. Lo van a ver la semana que viene. Y recurso lo vamos a ver la otra. Ante eso, el juez resuelve. ¿Bien? El juez resuelve si está de acuerdo con lo que dijo la parte o lo que dijo el que objetó. Esa resolución de ese juez, vos le podés decir revocatoria contra su resolución, señor juez. No estoy de acuerdo y explicás por qué no estás de acuerdo. Y el juez tiene que resolver como si fuera un trámite de reposición o revocatoria, que es lo mismo, ¿tá? Y ante eso lo que vos hacés, ya lo vamos a ver en recursos, podés protestar de apelar, la protesta de apelación, que en realidad está inserta. Pero bueno, la objeción es un recurso que tiene la parte para decir, esa información no quiero que se introduzca, por ejemplo. Lo que está diciendo el fiscal no es así. O lo que está diciendo el fiscal no es el momento para poder decirlo, o al revés, la defensa. ¿Bien? Porque si no, o sea, sería, yo pongo por escrito, y cuando pongo por escrito, el juez resuelve algo y en base a eso yo revoco. ¿Tá? Acá en la inmediación, la concentración y la oralidad te tiene que dar otras herramientas para poder salir del atolladero ese con algo que vos no estés de acuerdo. ¿Bien? ¿Por qué me adelanté un poco? Porque ahí veían ustedes la integración del tribunal. El 308, que está relacionado con el 43, la que el tribunal se integrará conforme lo dispuesto en el 43 de nuestro código. En caso de integración pluripersonal, el tribunal será presidido por uno de los jueces designados al efecto, y en ningún caso podrán tomar conocimiento previo de los elementos probatorios que puedan valorarse en el juicio. ¿Tá? Esto es cómo se integra, pero como nos lleva al 43, tenemos que ir a ver los tribunales de juicio, que es donde estamos ahora en la parte de la materia. Los tribunales de juicio jugarán todos los hechos afirmados como delitos dolosos o culposos por el actor penal. ¿Tá? Acá se está determinando la competencia. Tribunal de juicio, todos los delitos dolosos o culposos. ¿Qué significa esto? Si hay una falta, ¿qué pasa? ¿Es un delito doloso o culposo? No. Bueno, es una contravención, ya lo vamos a ver en procedimientos especiales, que hay otro tipo de integración del tribunal. El tribunal se integrará unipersonalmente, salvo cuando el fiscal o el querellante, en su caso, hubiese solicitado la aplicación de una pena privativa de libertad de 12 años o más. Entonces, el primer límite que nosotros tenemos que ver es, el fiscal o el querellante pidieron 12 años o más, hasta 12 años, perdón, va unipersonal. Si supera los 12 años, tenés una integración pluripersonal de 3 jueces. ¿Bien? La eventual modificación del pedido de pena en el transcurso del juicio no alterará la integración del tribunal. O sea, vos llegaste ahí y dices, no, tengo que cambiar porque hay un hecho nuevo, la congruencia, tenés que ver, no afecta a la congruencia, la base factiva es la misma, pero en realidad hay un agravante. Por lo que se dio acá en el juicio hay un agravante. Descubrimos que era hijo, entonces como descubrimos que era hijo, ya no va más la calificación esa y vamos a tener que ir por la perpetua. Bueno, tendrás que ver las circunstancias del caso, pero no me quiero meter ahí. Lo que ustedes tienen que entender es cuándo es unipersonal y cuándo es pluri. Pero tiene una excepción. También se integrará pluripersonalmente cualquiera sea la pena solicitada cuando la complejidad del asunto o razones excepcionales así lo aconsejen. ¿Bien? Entonces, por eso ustedes van a ver, es unipersonal, es pluripersonal. Bueno,
Bien, esto es lo que tiene que ver, lo mismo va a pasar en la Cámara, pero ya lo vamos a ver cuando veamos recurso de apelación. Está. Vuelvo un poquito para atrás, lo que me interesa. ¿Por qué les traigo el 18? O sea, el 18 no digo que se lo aprendan de memoria, chicos, pero sí grábenselo a fuego, porque prácticamente, es más, hay otros juristas que dicen, bueno, artículo 18 no deberíamos tener código procesal penal. ¿Tá? Porque acá dice, ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo. Eso significa que tiene que haber un juicio, que es lo que estamos hablando ahora. Fundado en ley anterior al hecho del proceso. Seguimos con las garantías y los principios constitucionales. Ni juzgado por comisiones especiales. ¿Tá? O sacado de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa. ¿Sí? Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado, sino en virtud de orden escrito de autoridad competente. Y acá tenemos las dos inviolabilidades. La inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos, y del domicilio. ¿Tá? Esto también es generalmente pregunta de examen. ¿Por qué vos tenés para allanar, necesitas una autorización, una orden? ¿Por qué necesitáis? Porque el domicilio es inviolable. Entonces, si es inviolable, es una garantía para el imputado o para quien está siendo investigado. ¿Bien? O para a quien quieran recolectar alguna evidencia o una prueba. Y una ley determinará en qué caso. Bueno, o sea, este 18, grábenselo, chicos, vuelvo a repetir, no de memoria, ya lo hemos dicho en los exámenes, no de memoria, sí entendiendo y desmenuzando el 18. Porque, y a su vez también muchas veces lo usan. ¿Y dónde figura que se puede prisionar preventivamente a alguien? El 18. Sí, en el 18 hay una idea, pero existe en otro lado. O sea, siempre la respuesta rápida es el 18. Bueno, fíjense que no todo está en el 18, pero la mayor parte de la materia está en el 18. El 18 hoy hay que integrarlo. Hay que integrarlo con los distintos pactos y convenciones. El Pacto de San José de Costa Rica nos trae el 8, donde nos dice cómo ese juicio oral tiene que ser. Toda persona tiene derecho a ser oída, o sea, el derecho a ser oído, con las debidas garantías dentro de un plazo razonable, que hablamos antes, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Acá tienen también el fundamento del juez imparcial, imparcial, que no está acá, pero ustedes ya tienen que saber la distinción, independiente, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos, obligaciones, y acá no solo incluye lo penal, es civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. ¿Bien? Toda persona inculpada de un delito, el inciso 2 del 8, tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías, y acá les resalto el derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal, por eso la importancia de que estén presentes en el tribunal, la inmediación y todo lo que, y obtener la comparecencia como testigo perito de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. Bien. Esta es una de las partes del derecho de defensa. ¿Tá? Y derecho de defensa o principio de inocencia, derecho de defensa o derecho a la garantía del debido proceso es todo. Lo que sí, cada uno de esos se desmenuza y se cristaliza en algo más concreto. Sino todo es derecho de defensa y todo es debido proceso. Bueno, lo mismo, y en espejo el 14, durante el proceso toda persona acusada de un delito tendrá derecho a la siguiente garantía, interrogar o hacer interrogar testigos. Esto creo que, no me acuerdo ahora, pero lo deben tener como lectura obligatoria, tanto lo que es el Castillo Petrucci con Perú, es una sentencia de la Corte Interamericana, no de la Comisión, hubo informe de comisión previo, pero es importante, es del año 99 contra Perú, y tenemos a nivel nacional, la Corte Suprema de Justicia, el precedente Benítez, que es del 2006, que abordan lo que estamos viendo ahora y que tiene que ver con los principios de un juicio oral y público. ¿Bien? En los dos casos se anula, o sea, se declara invalidez de sentencias condenatorias, y el basal es lo que o sea, no se dio el debido proceso, pero básicamente es como que se introdujo prueba o no se dejó controlar prueba o se sancionó con la pena máxima, o sea, la pena máxima de la condena,
sin haber podido controlar la prueba. La importancia de controlar la prueba lo tienen en varios fallos, pero es importante que ustedes lo vean, son bastante, Benítez no tanto, pero todo lo que es el devenir de Castillo Petrucci es importante porque se fueron abordando distintas cosas. Además, la Corte Interamericana termina diciendo que no hay responsabilidad del Estado, pero sí hay que acondicionar, si se quiere, el sistema para que esto no vuelva a suceder. Bien. Son dos precedentes importantes e interesantes para que lo tengan presentes a la hora de, por lo menos, de hacer más sólidos sus conocimientos respecto de lo que es el juicio oral y público. Bien, ¿cómo se prepara el juicio? O sea, porque obviamente llegamos al juicio y cómo se prepara. Obviamente lo tenemos en una norma bastante larga, extensa, y quizás es, desde mi punto de vista, un poco sobreabundante, con reformas. Hubo algunas reformas que trataron de clarificar lo que no estaba siendo claro, pero el 307 va ordenando algunos plazos y cómo juega la Oficina de Gestión Judicial, que también fue pregunta del parcial y generalmente se hace, de que, fíjense que los jueces prácticamente no tienen incidencia sobre lo administrativo o burocrático, sino que hay una oficina que se encarga específicamente de eso y las notificaciones, y es el que tiene que garantizar las comparecencias al juicio oral y público. Bien, si van desglosando el 307 pueden ir viendo las distintas partes que van a ver, todo esto se da, y hay algo que acá no existe porque no está en el código, pero generalmente se hace antes del juicio, se hace una audiencia, que es una audiencia de preparación del juicio. Esto que está acá dice, vamos a preparar el juicio. ¿Por qué? Porque generalmente entre la audiencia preliminar y el juicio hay un plazo que habitualmente es muy largo. Entonces, volviendo a la lógica que le decía, un fiscal que tiene 2.000 causas en su cabeza, realmente lo que se lleva al juicio son defensas públicas, que tienen, si no tienen 2.000, tienen 1.500 causas por año, o sea, los acumulados año a año, con un promedio de 3 años para llegar a un juicio es un montón. Entonces, esa audiencia que se hace, que no está en ningún lado, sino que es facultad de las partes, como un acuerdo que se hicieron entre Fiscalía, Colegio de Jueces, Oficina de Gestión Judicial y Defensa Pública, hacen esta suerte de preparación previo al juicio, obviamente más cercano a la fecha fijada del juicio oral, que muchas veces por cuestiones prácticas los juicios no llegan a hacerse porque días antes se cierra un procedimiento abreviado. ¿Bien? O sea, se hizo la audiencia preliminar, no se acordó, se decidió ir a juicio, llegan y se pide una pena X, por acuerdo de fiscal y defensa, en vez de ir a juicio, acuerdan la responsabilidad, la culpabilidad, y no se hace el juicio. Se evita ese dispendio jurisdiccional, pero en definitiva, si vos lo ves desde el punto de vista práctico, vos bloqueaste agenda para ese juicio, o sea, bloqueaste a esos jueces para no ponerlo en otro juicio, y a su vez también bloqueaste a los fiscales y a los defensores, o sea, públicos o privados, para esa fecha y esos juicios. ¿Bien? Entonces eso genera algunos trastornos, hay algunas ideas de reforma de eso, como sobre todo por los plazos hasta los cuales vos podrás pedir un juicio abreviado. Pero bueno, eso todavía no se ha cristalizado y tampoco está tan claro si es eso o no efectivo, más teniendo en cuenta que tenemos 7 años y pico de sistema, casi 8. Y los primeros juicios se empezaron a dar a partir del año, no antes. Más, hace poquito, hace 2 meses, hubo un juicio oral que se había dado el 10 de febrero del 2014 se inició el nuevo sistema, creo que ese 10 o el 11 se dio este caso, es un hecho de mala praxis médica, y el juicio oral se hizo ahora, o sea, 7 años y medio después. Y la audiencia preliminar había sido en el 2015, con lo cual tenían 6 años por delante, hicieron la preparación del juicio y después hicieron el juicio. Bien, bueno. Esto es un poco lo macro de juicio oral. Obviamente después van a ver la semana que viene con
con Laura cuestiones más vinculadas con Viviana y con Laura, pero aprovechenla a Laura, que es ya está encargada del área de litigación, realmente de juicio, del Ministerio Público de la Acusación, y es la que más trabaja estos temas. En definitiva, lo que ustedes van a teoría del caso y algunas otras cuestiones más que tienen que ver con reformas que se han incorporado al código. La 13405, que se llamó la Ley de Herramientas, incluyó varias cuestiones vinculadas a litigación. Este examen y contraexamen no estaba, sino que se desprendía de los principios generales y se. Pero lo que ustedes tienen que entender que la visión estratégica del litigio en juicio oral es que hay dos versiones en pugna. O sea, las versiones serían las teorías del caso. La fiscalía dice hay que condenarlo por tal razón y la defensa dice hay que absolverlo por tal otra razón. Y eso es lo que va a estar en pugna, ¿tá? Y es lo que va a ver el tribunal. Y toda la información, y sabe el tribunal que toda la información presentada es parcial. Esto se concatena con lo que ya hablamos en su momento de por qué los testigos no se les aplica lo que se conoce las generales de la ley en el proceso civil. El proceso civil se entiende, digamos, de una ficción de que el testigo o la prueba esa es del juicio. En realidad, el testigo es de la parte. Entonces, el tribunal ya sabe que es de la parte. Lo que le va a permitir discernir es esto que hablamos antes, la contradicción. O sea, si yo llevo, volvemos sobre Julia, si yo llevo como perito a Julia y la examino para que me diga lo que yo entiendo que tiene que decir de su dictamen, la contraparte, que estuvo en contra de ese dictamen, a lo mejor, además de contradecir a Julia a través de un contrainterrogatorio, va a presentar su propio testigo perito, lo va a presentar a Francisco, y a Francisco le va a preguntar en base a lo que él dictaminó, y se invierten los roles. El que había presentado a Julia le va a ir a preguntar a Francisco respecto de lo que presentó, para acreditarlo o desacreditarlo, no me voy a meter en eso. Por eso dice que los litigantes deben constituir una versión propia de los hechos y persuadir al tribunal de que es correcta. O sea, volvemos a lo mismo. Están en las audiencias previas y preliminares, como una imputativa ante el juez, como una cautelar, como un cese de estado antijurídico. Todas esas audiencias son argumentativas. O sea, la convicción de la parte fiscal o defensor tiene que ser argumentar de manera tal de convencer al juez de que su posición es la que corresponde y pidiéndole que resuelva tal o cual cosa. La otra parte va a hacer lo mismo, el juez va a resolver, obviamente lo va a resolver dentro de lo que en la congruencia de lo que le presentan. Si yo le pedí 10, por eso también se habla respecto a la pena, el juez no va a poder decir, no es 10, es 12. Lo va a tener que hacer dentro de ese marco, salvo que entienda que la calificación legal es otra, y ahí sí podría hacer algún cambio, y ahí es donde entran los reenvíos y demás, pero no me quiero meter en eso. Y lo mismo en la defensa, o sea, no se puede apartar de eso. El manejo de la información de mis testigos es una cuestión estratégica. Esto es lo que decíamos antes. ¿Cómo yo presento al testigo? Lo decide el fiscal o quien presenta el testigo. O sea, si yo a Julia la quiero hacer hablar primero, la hago hablar primero. O sea, yo ordeno cronológica o, si se quiere, por materia lo que yo quiero exponer. O sea, muchas veces se critica decir, bueno, ¿por qué llevo al padre del fallecido como primer testigo del juicio si en definitiva no estuvo presente? Bueno, eso tiene que ver con llevarlo para generar un impacto inicial sobre el juez. Y la realidad que la probanza de si el hecho ocurrió o no ocurrió no me la va a dar el padre. Es más, el padre me lo va a dar hasta condicionado, y a su vez condicionás a la defensa de decir, bueno, vas a revictimizar al padre de la víctima, haciéndole un contraexamen furioso y haciéndolo quebrar de nuevo. Bueno, eso son el equilibrio ético, si se quiere, o estratégico, juega mucho acá, pero también tiene que ver con el impacto que genera sobre quien tiene que resolver. ¿Bien? Y como pregunta abajo, ¿es bueno o es malo preparar testigos? O sea,
yo ya te lo adelanto. O sea, si no vas con el testigo preparado, prácticamente vas a perder. Porque eso de ir improvisando sobre lo que el testigo te va diciendo es hasta contraproducente. Bien. Esto es para darle un pantallazo general de lo que es el juicio oral. Obviamente, como el derecho de defensa está si quieren, desmembrado en poder presentar lo que es el caso con un alegato de apertura, habiendo ofrecido ciertas pruebas, producirlas, controlarlas y después alegar de bien probado sobre lo que se produjo. Ese es un esquema básico que van a tener acá. Va a estar el alegato de apertura, va a estar la producción de la prueba, va a estar el control de la prueba. O sea, la producción significa lo que yo ofrecí, lo voy a producir yo, y el otro lo va a poder contraexaminar y viceversa. Y después de generado todo eso, vamos a llegar al punto de alegar de bien probado, o conclusiones, que se suele llamar acá, que yo voy a concluir respecto de lo que sucedió. Yo les daba el ejemplo del fiscal Bianchini, donde tenía un testigo estrella, y ese testigo estrella no logró que vaya al juicio. Y el propio fiscal, por el principio de objetividad que lo rige, él mismo pidió el sobreseimiento del imputado. O sea, ¿por qué? Porque ya él se había quedado sin teoría del caso. O sea, lo que había generado hasta ese momento estaba solidificado en un único testigo. Entonces, muchas veces lo que se hace es que si ese testigo es tan importante, bueno, se busca hacer un anticipo jurisdiccional de prueba para poder cautelar esa prueba de una manera, digamos, que haya tenido estos principios. El anticipo jurisdiccional, que no me acuerdo si lo vimos o no lo vimos, es un mini juicio, yo se los puse acá, el anticipo jurisdiccional de prueba. El anticipo jurisdiccional de prueba lo que es un mini juicio dentro del juicio. Yo tengo un testigo que es imposible de que llegue a un juicio oral porque está fallecido, porque está con una enfermedad terminal, porque viaja a el país, porque corre riesgo personal o familiar, o por algunas situaciones de vulnerabilidad. Generalmente se da los anticipos jurisdiccionales de prueba en casos de intervención de menores de edad, sean como imputados, perdón, sean como víctimas o como testigos de ciertos hechos, o como por circunstancias que lo rodean vinculado a perspectiva de género. Entonces vos hacés esos anticipos donde vas a tener necesariamente la presencia de un juez, vas a tener necesariamente la presencia de las dos partes esenciales y fundamentales para la producción de este tipo de medidas que no se puedan reproducir más adelante y que tengan la característica similar a un juicio. Por eso se dice que es un mini juicio. Entonces yo esa prueba la tengo cautelada. ¿Por qué muchas veces? Porque no va a llevar al juicio. Y si yo no tengo esta prueba en el juicio, no tengo acá. A lo mejor no llego nunca al juicio. Muchas veces estos anticipos se utilizan para generar otro tipo de negociación. Pues listo, ya prácticamente con esto está probado el hecho, lo que tenés que graduar es en mayor o menor medida la pena. O al revés, a través de este anticipo lo único que tenés que hacer es, señor fiscal, desista de la acción, o sea, cerremos esta causa, vayamos a un principio de oportunidad, depende del estado en el que esté, o un juicio abreviado por la responsabilidad, o vayamos a un sobreseimiento. Como defensa, yo iría a un sobreseimiento y decir, bueno, está esto, y ahí ya la audiencia deja de ser argumentativa y pasa a ser necesariamente de producción, porque esto va a haber que, eso tiene que producir. Producir significa, bueno, pongo a reproducir eso, salvo que el testigo a lo mejor por una cuestión fisiológica o no fisiológica se curó de esa enfermedad terminal y puede estar presente en juicio, y eso obviamente tiene que ver con la inmediación. ¿Ah? Siempre volviendo a los principios de un juicio oral y público. Bien. Bueno, yo hasta acá, o sea, después seguir avanzando sobre lo que tengo, sería seguir avanzando sobre lo que quisiera que vieran la semana que viene. Yo les hice un poco de resumen de ayer y algunas cuestiones que quería transmitir hoy. Me quería dejar unos minutos finales para alguna duda o pregunta, no solo respecto de esto, sino que pueden haber tenido hasta acá, más allá que vamos a tener otras oportunidades para poder charlar.
para ir con lo último que dijiste del anticipo jurisdiccional de prueba. El otro día en la charla de Binder explicaba estas cuestiones, y lo que me quedó es esta duda. Si yo hice el anticipo jurisdiccional de prueba, pero llegado el juicio el testigo está, o sea, lo tengo que presentar en el juicio, y el testigo en el juicio dice algo diferente de lo que tengo en el anticipo jurisdiccional, cuenta lo que dice en el momento del juicio, lo otro no tiene ninguna validez. Depende de quién lo vaya a usar, Gabriel. Obviamente, vos lo podés traer, es más, y esto que vos estás diciendo es un fallo, o está relacionado con un fallo que tuvo que ver con declaraciones previas. Obviamente esas declaraciones previas tienen que tener unas características, no sé si lo vieron, si no se los recomiendo, lo que es el presidente de la Corte Provincial Mariaux, o Mariaux, depende, bueno, acá lo tenemos al apellido francés, Bonamson, bueno, Mariaux es lo mismo, en el sentido de la pronunciación, digo, disculpen. Ese fallo lo que trae es qué pasó, o sea, el fiscal lo ofrece como prueba para ir al juicio. Que no me tiren abajo, Bobin también es francés, Bobin. Bueno, no te estoy tirando abajo, es lo que yo entiendo rápidamente, que podemos hablar de los vascos, como Gorostiaga, que hay varios acá, así que... pero bueno, al margen de eso, lo voy a tener presente, Bobin. A lo que voy es, el fiscal en Mariaux ofrece como prueba a producirse en el juicio, como para ser introducida en el juicio, las audiencias imputativas y preventivas, o sea, por lo menos en un tramo de Mariaux, que se había producido en la IPP. Entonces la defensa cuestiona eso y va a la Cámara lo confirma y la Corte no abre el recurso. Pero más allá de eso es qué pasa con las declaraciones previas de los imputados. O qué pasa con las declaraciones previas lo que sí está claro es que nuestro código, por eso, más allá de si lo hayamos, no recuerdo la verdad que si lo vimos o no, cómo está regulado, a ver, acá lo tengo, cómo está regulado, ahí se los comparto, cómo está regulado en nuestro código, creo que es esto, a ver, bien. Cómo está regulado nuestro código del anticipo, dice, en cualquier instancia previa al juicio, las partes podrán solicitar fundadamente el anticipo jurisdiccional de prueba en forma excepcional y cuando por razones debidamente acreditadas se considera que no pudieron recibirse durante el juicio. La diligencia será documentada según las previsiones previstas en este código para los actos irreproducibles, y exhibidos los registros en audiencia de debate de juicio oral a instancias de la parte. En ningún caso podrán ser utilizados, acá está tu respuesta, en la audiencia de debate de juicio oral los registros de esta actividad si estuviere disponible y fuera la concurrencia del testigo, perito o intérprete de la audiencia al debate. ¿Bien? Esto fíjense que es una reforma que hace la 13405, que es la ley de herramientas, que se sanciona el 9 de febrero de 2014 antes que entre a funcionar el propio sistema actual nuevo. ¿Bien? O sea, si lo tenés al testigo y está en condiciones de ir a declarar, tiene que ir. Ahora, nada opta decir, che, pero pará, vos acá dijiste otra cosa. Y a su vez, tenés que haberla ofrecido en la audiencia preliminar como prueba y tiene que haber sido aceptada por el juez de la audiencia preliminar. ¿tá? Si no, vos tenés el testigo. Acuérdense que todo lo que no está ofrecido, más allá de la respuesta rápida y pronta de decir, bueno, esto es una audiencia filtro, la audiencia preliminar, lo que no está ofrecido no va a existir en el juicio porque lo que van a recibir los jueces de juicio va a ser únicamente lo que se admitió que ingrese. Cualquier hecho nuevo tenés que, o cualquier prueba nueva tenés que demostrar que vos no la sabías de antemano. Bueno, acá sí lo sabías. Bien. O sea, si está el testigo, tiene que ir el testigo. No es que vamos a jugar con eso. Que es lo que también se quería hacer jugar acá en Mariaux. Si, che, pará, si acá está el imputado, ¿por qué vamos a traer la declaración de imputado? O sea, obviamente el fiscal la trae porque es una suerte de autoincriminación para él diciendo tal o cual cosa. ¿tá? A lo mejor en el medio cambió la estrategia.
pero bueno, lo que es la garantía del imputado es la garantía del imputado es el juicio. ¿Ah? Bien. ¿Alguna otra cuestión más? Bien, bueno, yo por mí estamos hoy, seguiría, pero no, así como empiezo no termino más. No, a ver, chicos, la semana que viene vamos a ver la parte que resta de lo que es juicio, después van a quedar impugnaciones, pero más allá de eso tenemos que ver con Viviana para poder darle a todos los temas, por lo menos en cuestiones mínimas, así llegamos bien al final. Lisandro, ¿te puedo hacer una consulta? Vale. Los viernes, ¿vamos a tener clases o vamos a tener prácticos? ¿O directamente no vamos a tener? Porque no subieron nada todavía. Los viernes están pensados para prácticos. A lo mejor puede ser que usemos viernes para poder terminar la materia, pero en principio son prácticos. O sea, si no están subidos ahora, bueno, yo ahora hablo con los chicos y seguramente lo van a subir. Bien, ¿algo más? Lisandro, te pregunto, respecto de la modalidad de examen, ¿ya es algo firme o eso se va a resolver más adelante? Mira, lo más probable es que sea un escrito práctico y después un examen oral. Que como ahora nosotros podemos tomar presencial, como ya hicimos con el horario del recuperatorio, esa es la modalidad que exige la materia y que nosotros veníamos sorteando de alguna manera con un oral únicamente porque no teníamos la presencialidad. Pero el principio, o sea, si bien no está definido, es escrito y después oral. Bien, ¿y el tiempo entre el oral y el escrito? Generalmente es a la semana siguiente. O sea, vos a lo mejor rendís un miércoles y a la semana siguiente rendís el oral. Vas a tener unos días. ¿Y el segundo llamado cuándo sería? Y bueno, eso nos va a quedar, lo tenemos que ordenar porque nos va a quedar, si vamos a final del 29, lo vamos a tener que correr. Y no sé, ¿te parece un 24 de diciembre a la noche, Santiago? Estaría bueno. Como vos quieras. 45 de diciembre. Ahí está. El 17 de diciembre y festejamos mi cumpleaños, si les parece. Lisandro, una última y ya te dejo ir. Ahora, se me fue. El horario es de ustedes, chicos. Yo condensé para que le queden este tiempito para charlar. Estaba viendo unos prácticos que estaban dando vuelta de finales de la materia, y me llamó la atención uno que hacía alusión al 175, inciso 5, que es un delito que tiene es un delito de usura que tiene como pena multa. Pero a partir de ahí habían pedido la detención y se desarrollaba todo el caso a partir de ahí. Sí. El tema es que si es un delito que tiene multa, no puede, el fiscal no puede pedir no puede pedir la detención por un delito de multa. Pero ¿cómo sé yo? O sea, me tengo que saber el 175 inciso, o sea, con el código en la mano te lo respondo. Ahora, yo no me acuerdo de la calificación legal de todos los... Generalmente los exámenes prácticos, por eso es la diferencia. Los exámenes prácticos escritos es con todo el material arriba de la mesa, con todos los códigos. Ok, No, porque yo digo, o sea, yo con el código en la mano me doy cuenta que el fiscal no puede pedir la detención, pero no me voy a acordar de memoria el 175, inciso 4. Bueno, por eso, cuando nosotros hicimos el parcial, hicimos la decisión de hacerlo multiple choice, y con preguntas que a lo mejor parecían complejas o que podían ser un poco capciosas, pero ninguna sobre algo puntual que dice el código o una escala penal, digamos, que sea media vidriosa. También podría decirte homicidio, y vos homicidio sabés que arranca en 8. O sea, ¿podés no saberlo? Sí, claro que podés no saberlo. Pero si yo te digo... No, pero te quiero decir, me llamó la atención que fuera algo tan... O sea, porque sí, uno sabe, homicidio...
los prácticos escritos son a material abierto, sería libro abierto. Es más, en mi época, cuando rendíamos, no había celulares, o sea, sí había, pero no lo usábamos, y no había smartphone, por decirlo de alguna manera. Yo la rendí en el año 2001, 2012, no me acuerdo. Había compañeros míos que iban con un carrito, ¿tá? Se llevaban todos los libros, se llevaban todos los códigos, iban con un carrito a rendir, porque esta materia era larguísima, se cursaba de lunes a viernes, era semestral, y tenían material para tirar para arriba. Bueno, esto es más o menos lo mismo, nada más que vos vas a llevar los códigos. No hay acceso a celulares y eso, pero vas a llevar los códigos y vas a poder tener acceso a eso. Si hay una pregunta de esa característica, la idea es que vos razones de que si es pena de multa exclusiva, probablemente no. Si es pena de multa, significa que nunca vas a ir preso, salvo que haya alguna conversión de la multa, pero bueno, no sería el caso más claro. Y tampoco existe, porque también está cuestionado eso. Bien. Vas a tener acceso a todo. Bien, ¿algo más? Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Dale, Lisandro, Hasta chao. luego. Chau, chau. Ya nos vemos.